Hola a todos, si estás viendo este vídeo es porque seguramente estés interesado en viajar a Eslovenia. Si es así, déjame decirte que estás en el lugar adecuado. Este vídeo no pretende ser una guía de viaje exhaustiva y muy detallada. En él simplemente te cuento cómo organicé y planifiqué yo el viaje y algunos consejos y conclusiones a las que llegué después de haber estado una semana viajando por Eslovenia. Que por cierto, si no has visto los vídeos sobre ese viaje, en la caja de descripción te dejo un link a la lista de reproducción del viaje completo y al primero de ellos porque yo creo que son el complemento perfecto a esta pequeña guía. Si no quieres ver este vídeo completo porque es muy largo o porque estás interesado en encontrar alguna información en concreto, también he dividido el vídeo en capítulos y puedes ir directamente a la sección que más te convenga para obtener la información que necesitas. Dicho lo cual, empezamos. Eslovenia se ubica en Europa Central y es un país muy seguro para el viajero. Tiene una superficie de poco más de 20.000 kilómetros cuadrados y una población que supera apenas los 2 millones de habitantes. Tiene fronteras con Italia, Croacia, Austria y Hungría y una pequeña porción del territorio abierta al mar Adriático. Su montaña más alta es el Triglav, con 2.864 metros de altura, que se encuentra en los Alpes Julianos, y la capital del país es Ljubljana. Y es precisamente aquí, en Ljubljana, donde se encuentra el principal aeropuerto internacional de Eslovenia. Tiene numerosos vuelos directos con capitales europeas, como pueden ser Frankfurt, Zúrich o París. Pero otra forma de acceder al país es hacerlo a través de aeropuertos internacionales de países cercanos, como puede ser el aeropuerto de Zagreb, en Croacia, o el aeropuerto de Venecia, en Italia. Y es precisamente esta última opción la que utilizamos nosotros, ya que existen numerosos vuelos directos desde Canarias, que es desde donde partimos nosotros, y desde otras ciudades españolas. En el aeropuerto de Venecia alquilamos un coche y en apenas 2 horas estábamos en la primera ciudad eslovena que queríamos visitar, que es la ciudad costera de Pirán, lo que me lleva a hablarles del itinerario. Como suele suceder, existen varias formas de viajar por el país, pero la que nosotros elegimos es el coche, ya que nos parece la forma más cómoda y nos da cierta libertad a la hora de desplazarnos y decidir los horarios. Hay mucha gente que también decide establecerse en Ljubljana como ciudad base de operaciones, ya que se encuentra muy bien ubicada en el centro, y de ahí contratar excursiones a los diferentes puntos del país, ya sea en el este o en el oeste o en la zona sur. Contratan excursiones y esto también es una opción cómoda porque les permite despreocuparse, ya que la agencia con la que contraten se encarga de organizarlo todo. Pero quien me siga ya sabe que no es la forma en la que me gusta viajar, que a mí me gusta organizar el viaje y yo decidir cuándo salir, qué lugares ver, poder visitar los lugares más turísticos, los más importantes, pero también poder seleccionar otros más alejados de los circuitos turísticos habituales y poder tantear un poquito más la vida local. Para llevarse una impresión general y disfrutar del país en condiciones, yo recomendaría estar al menos una semana, aunque diría que lo ideal son 10 días. En nuestro caso nos movimos por el país, como ya les he comentado, en coche, y si lo hacen así tienen que tener en cuenta que en Eslovenia las principales autopistas son de peaje y estos peajes no se pagan en puestos situados en la autopista como suele ser común, sino que hay que pagar una viñeta a través de internet, de una página web que también se las dejaré enlazada en la caja de descripción y que varía según el tiempo que vayan a estar en el país. Pueden contratar la viñeta para una semana, creo que para 15 días y de ahí para arriba. Esta viñeta se paga a través de internet y no hay que poner nada en el vehículo, simplemente cuando se paga se especifica la matrícula del vehículo, el periodo por el que se quiere contratar y con eso es suficiente. Y es importante porque nosotros no lo sabíamos y nos dimos cuenta cuando entramos en la autopista en algunos carteles informativos. Por lo tanto, tuvimos que pararnos para que no nos multaran y contratarla. Y de hecho las multas son bastante cuantiosas. Les remito a los vídeos que hemos grabado del viaje para que lo vean. Como ya les he comentado, nosotros tomamos un vuelo desde Gran Canaria a Venecia, al aeropuerto de Marco Polo, un vuelo directo de 4 horas. Allí alquilamos un coche con la compañía Sicily by Car, que ya conocí anteriormente de un viaje a Dolomitas. La experiencia fue buena, así que decidí repetir. En este primer día llegamos al aeropuerto de Marco Polo y recorrimos los 190 kilómetros que hay desde ese aeropuerto a la ciudad costera de Pirán, en Eslovenia, en el sur. Y hay que tener en cuenta que si se va por autopista, en las autopistas italianas hay que pagar peaje. Al día siguiente, después de haber visto Pirán, pusimos rumbo al norte, haciendo la primera parada en el castillo de Predjama, aproximadamente 1 hora y cuarto de trayecto y unos 73 kilómetros. Del castillo de Predjama fuimos a la capital del país, a Ljubljana, que son unos 63 kilómetros y aproximadamente 1 hora de trayecto. Al día siguiente dejamos atrás Ljubljana a la pequeña localidad de Škofja Loka, que son 23 kilómetros, unos 40 minutos, simplemente para fotografiar una preciosa iglesia que está en lo alto de una colina. De allí 57 kilómetros, 1 hora y media de trayecto hasta Velika Planina, donde pasaríamos la siguiente noche. Después de haber visitado Velika Planina pusimos rumbo al lago Bled, 75 kilómetros,
1 hora y 20 de trayecto. Allí pasamos 2 noches, el primer día lo dedicamos a ver el lago Bled y el segundo a visitar la garganta de Vindgar, que está a apenas 5 kilómetros, unos 15 minutos de trayecto. El sexto día dejamos atrás el lago Bled y pusimos rumbo al norte-noroeste hacia los Alpes Julianos, con la intención de hacer noche en el pequeño pueblo de Mosnasochi, muy cerca de Tolmin, recorriendo un trayecto de 128 kilómetros, lo que son aproximadamente 2 horas y media de trayecto. Y por el camino hicimos varias paradas para ver Martulinski Slapovi, para ver la Reserva Natural de Zelenci y para ver la cascada de Kozyak. El último día del viaje lo dedicamos a ver la garganta de Tolmin, que está muy cerquita de donde nos quedamos a dormir, y finalmente recorrer los 185 kilómetros que separan Tolmin de Venecia, en unas 2 horas y 20 minutos. En total, contando con que hicimos algún otro pequeño trayecto para ir a comer, para ir al supermercado o para ir a alguna zona muy cercana, hicimos 900 kilómetros aproximadamente, de los cuales, como ya les he comentado, prácticamente 375 fueron desde el aeropuerto de Venecia hasta la primera ciudad eslovena y desde Tolmin hasta el aeropuerto de Venecia el último día. Hay personas que deciden establecer el alojamiento en una sola ciudad, por ejemplo en este caso Ljubljana, y de ahí hacer excursiones a diferentes partes del país. Esto tiene alguna ventaja, como que podemos dejar todo nuestro equipaje ahí y estar tranquilos ya para el resto del viaje. En cambio tiene también algún inconveniente y es que tenemos que estar haciendo continuamente trayectos de ida y vuelta. Y precisamente para evitar esto y poder hacer un recorrido un poquito más amplio, nosotros decidimos ir cogiendo alojamientos a lo largo del itinerario que teníamos planificado. No somos muy exigentes con el alojamiento, simplemente buscamos lugares que tengan una buena relación calidad-precio en un lugar que haya cobertura, bien sea de la red móvil o bien sea a través de wifi. Teniendo en cuenta esto, nosotros nos quedamos la primera noche en la ciudad de Piran, en un pequeño alojamiento abordillado a apenas 15 metros de la línea de costa del muelle. La segunda noche la pasamos en Ljubljana, no en el centro, sino un poquito a las afueras, a unos 20 minutos caminando, ya que el centro es un lugar bastante complicado para acceder con el coche y mucho más para estacionarlo, así que decidimos coger un alojamiento un poquito a las afueras, que era más económico y tenía aparcamiento. La tercera noche la pasamos en Gornji Grad, en un alojamiento rural ubicado en medio de una enorme explanada en un valle precioso, para poder visitar Velika Planina. La cuarta y quinta noche la pasamos en Radoblika, muy cerca del lago Bled. Quedarse en el lago Bled es muy buena opción, pero al estar muy cerca del lago los alojamientos son más caros, a veces puede haber mucho tráfico de autobuses y coches, entonces nosotros preferimos quedarnos un poquito más retirados y precisamente los mejores sitios que nosotros encontramos para ellos fueron Radoblika y Lecce, que son dos buenas alternativas. Quedarnos en Radoblika también nos permitía estar muy cerca de la carretera principal, lo cual era bastante cómodo, por ejemplo, para el segundo día que decidimos visitar la garganta de Vindgar. Y por último, la última noche en Eslovenia, que no la última noche de viaje, la pasamos en Mosnasochi, un pequeño pueblo al sur de Tolmin, muy cerquita de Tolmin. Está ubicado muy cerca de un ensanche del río que le da un aspecto del lago de un azul turquesa precioso. Y la última noche, por un tema logístico, la pasamos precisamente en Venecia para tomar el vuelo de vuelta al día siguiente. En cuanto a los lugares a visitar, esto entra dentro de los gustos y preferencias de cada uno. Hay gente que prefiere un turismo más urbano, de historia, de cultura, visitar museos, otros le dan más importancia a la gastronomía, hay personas que prefieren un turismo más activo, turismo deportivo o de aventuras. Así que yo les voy a contar cómo planificamos el viaje nosotros, teniendo en cuenta que nos gusta llevarnos una impresión general del país, que no tenemos problemas en hacer grandes recorridos a pie por la ciudad, que no tenemos problemas en coger el coche para alejarnos un poco y comer en un restaurante menos turístico y con un ambiente más local, que nos encanta el senderismo y las zonas de montaña y en definitiva que nos gusta hacer un turismo bastante ecléctico que combine pues conocer la historia y la cultura del país con hacer senderismo y alguna actividad un poquito más al aire libre o de aventura. Teniendo en cuenta el itinerario que anteriormente les he comentado, los lugares más importantes o interesantes que ver son los siguientes. Pirán, ciudad costera al sur, a orillas del mar Adriático y muy cerca de la frontera con Italia, lo cual se nota en su influencia en la gastronomía, en la arquitectura y en el idioma, por ejemplo. Es una ciudad pequeña, fácil de visitar, que se puede ver perfectamente en un día. Un poquito más al norte, de camino a la capital Ljubljana, se puede hacer una parada que yo diría que es imprescindible en el castillo de Predjama y conocer su emocionante historia, de la cual no les voy a hacer spoiler.
Es interesante hacerlo en una visita conjunta con las cuevas de Postojna, que es uno de los conjuntos de cuevas kársticas más grandes de Europa, sobre todo si no se han visto nunca cuevas de este tipo, ya que son bastante impresionantes con sus formaciones de estalactitas y estalagmitas formadas gota a gota durante miles de años. Es un lugar bastante turístico, la entrada no es precisamente barata, pero yo creo que merece la pena. No obstante, les dejo también en la caja de descripción el enlace a la página en la que pueden reservar la entrada tanto al castillo de Predjama como a las cuevas de Postojna. La siguiente parada la hicimos en Ljubljana, capital del país, que aunque el término capital hace pensar que sea una gran ciudad, la verdad es que tiene ambiente de pueblo, sobre todo su casco histórico. Yo les recomendaría que nada más llegar a Ljubljana hicieran una visita guiada, ya sea a través de un free tour o de cualquier otra empresa que organice excursiones de este tipo. De esta forma, durante el resto del tiempo que pasen en la ciudad ya tendrán una visión general de cuáles son los lugares y zonas más importantes y podrán revisitarlos con la información obtenida, que siempre les da una visión diferente, o podrán visitar aquellos otros lugares de la ciudad que también crean importantes y que la visita guiada no contempló. Nosotros estuvimos apenas un día en Ljubljana y la verdad es que nos supo a poco y nos hubiese gustado tener un poquito más de tiempo. Los domingos por la mañana tiene un mercado local con bastante actividad, tiene una parte cubierta y los habitantes de la ciudad van allí a comprar y se respira un ambiente bastante agradable. Nuestra siguiente parada fue en Velika Planina, que también es un sitio turístico, pero no tanto como los anteriores que les he comentado y como los siguientes que les voy a comentar. Se encuentra al noreste de Ljubljana en una zona montañosa y con frondosos valles. Velika Planina en sí es una verde meseta en la que se encuentra el pueblo de pastores más grande de Europa. Para llegar allí es necesario recorrer algunas carreteras pobremente asfaltadas. Cuando nosotros la visitamos había algunas cerradas porque estaban en reparación, con lo cual el camino fue un poco tortuoso para llegar, pero espero que cuando ustedes vayan, si es que deciden ir, el trayecto sea más sencillo. No obstante, yendo despacio tampoco representa ningún problema. Hay varias zonas de aparcamiento y en el lugar se pueden hacer infinidad de senderos, desde 6, 7, 8 kilómetros hasta 15 o 20 dependiendo de las ganas que tenga uno de recorrer la zona. Nosotros fuimos en mayo, pero hay que tener en cuenta que al ser un poblado de pastores, el principal periodo de actividad es entre junio y septiembre. En esta época se pueden escuchar un montón de cencerros, ver las vacas pastando por la zona e incluso se pueden probar y degustar los quesos que se elaboran en el lugar. También al estar en una zona de montaña hay que entender que en invierno la nieve puede dificultar o incluso impedir el acceso. Y para aquellos que no quieran, no puedan o no tengan ganas de caminar, también hay un teleférico, uno de los 3 que hay en Eslovenia, que después de salvar más de 800 metros de altitud, te deja en la zona más llana de Velika Planina y puedes disfrutar de la experiencia sin las penosidades de tener que caminar con un fuerte desnivel. También les dejaré el enlace en la caja de descripción para que puedan saber precios, horarios y temporada en la que opera el teleférico. Conduciendo hacia el este llegamos a nuestro próximo destino, el lago Bled, posiblemente el lugar más turístico de toda Eslovenia y sin duda al menos la postal más fotografiada. El lago Bled es un lago de origen glaciar que recibe sus aguas del deshielo de los Alpes Julianos y su principal atractivo es que tiene una preciosa isla en medio con una iglesia cuya torre posiblemente sea el lugar más fotografiado de toda Eslovenia. El lago tiene un sendero alrededor de unos 7-8 kilómetros que se puede recorrer muy fácilmente. Además de esto, para los que quieran investigar un poquito más, hay varios miradores en los que, salvando un desnivel curioso, se pueden tener unas vistas preciosas del lago. Aquí les dejo algunas de las fotos que nosotros sacamos. Y la verdad que quien esté dispuesto a caminar es muy recomendable porque las vistas desde arriba son impresionantes. Aunque de la gastronomía les hablaré un poquito más adelante, la zona del lago Bled es un buen lugar para probar el pastel de crema tradicional de la zona. Muy cerquita del lago Bled y un lugar también ampliamente conocido y turístico es la garganta de Vingar. Es un estrecho barranco por el que discurre el río Radovna, en el cual se ha habilitado un recorrido por bonitos senderos, pasarelas de madera y puentes que permiten disfrutar de la zona, que es espectacular. El sonido del río, las paredes del cañón, del barranco y la vegetación hacen que sea una visita estupenda, apta para toda la familia, ya que no es un recorrido muy largo. Está muy cerquita del lago Bled, a unos 15 minutos, menos unos 5 kilómetros de distancia, y también es una visita muy recomendable. Ya poniendo rumbo al noroeste, en los Alpes Julianos, nosotros hicimos varias paradas. La primera de ellas en Martulinsky Lapovi. Después de un bonito sendero en el interior de un pinar y acompañado en todo momento por el río, llegamos a una preciosa cascada. Si se continúa por el sendero se llega a una cascada superior. Nosotros decidimos no seguir para aprovechar y poder ver más cosas, pero también es un sendero que merece mucho la pena. Está bien señalizado y en general en la zona hay un montón de senderos. A quien le guste el senderismo es un lugar perfecto y uno puede estar allí 10 días y no repetir trayecto.
Siguiendo hacia el oeste nos encontramos con la Reserva Natural de Selenci, que también en un recorrido de media hora se puede ver perfectamente. Es una especie de humedal con un pequeño lago de un azul celeste precioso y un mirador en el que se pueden avistar diferentes tipos de aves. Para el que le guste la ornitología, también es un buen lugar para hacer una parada. El siguiente lugar que visitamos fue la cascada de Kozjak. Atravesamos un puente colgante sobre un río de un azul celeste precioso. Finalmente el camino se va estrechando también por una pequeña garganta hasta llegar a esta bonita cascada. Si bien para acceder a la garganta de Vindgar hay que pagar, el trayecto para acceder a la de Kozjak es gratuito, aunque al final, los últimos metros antes de la cascada, también hay un puesto en el que hay que pagar una pequeña entrada, unos 5 euros si no recuerdo mal, para ver la cascada en sí. En nuestro caso lo pagamos y la verdad que mereció la pena. Nos quedamos muy contentos con las vistas y el recorrido. Y por último visitamos la garganta de Tolmin, que llevaba un tiempo cerrada por obras de rehabilitación y por fin el día que nosotros llegamos abría, así que fuimos de los primeros visitantes tras la reapertura. También hay que pagar entrada, también es un recorrido de pasarelas y puentes a lo largo del río, también plagado de bonitas cascadas en una zona frondosa y muy recomendable. En toda esta zona del Valle de Soca o de Socha, no sé cómo se pronunciará, es posible hacer un montón de actividades de aventura. Así que si no se quiere repetir y ver más cascadas y ríos, que yo lo recomiendo porque es precioso, también en la región se puede hacer rafting, se puede hacer piragüismo y descenso de barrancos, entre otras. Es un amplio valle entre montañas que ofrece un sinfín de posibilidades y también puede estar ahí uno una semana entera disfrutando de la naturaleza. Y este es el itinerario de una semana que nosotros hicimos en Eslovenia. Pero si lo miran en un mapa, aproximadamente hemos visto desde Ljubljana hacia el oeste. Y Eslovenia es mucho más que eso, así que si disponen de más tiempo o tienen otras inquietudes, hay un montón de cosas más que ver. Y les voy a decir un par de ejemplos. En el noreste del país está Maribor, que es la segunda ciudad más importante de Eslovenia y que también es muy bonita y digna de visitar. De camino se encuentra Laško, que es la ciudad donde se elabora una de las cervezas más importantes del país, que recibe el mismo nombre, Laško. Y a quien le guste disfrutar del vino, también hay 3 regiones vitivinícolas muy importantes en Eslovenia, con más de 2.500 productores de vino y una producción de más de 800 hectolitros, que si no calculo mal son unos 80 millones de botellas de 1 litro. Por lo tanto, los amantes del vino también pueden dedicar unos días a recorrer esta región que, como podrán imaginar, se caracteriza por enormes extensiones de viñedos muy bonitas y fotogénicas. A mí me pierde la fotografía, en las que hacer diferentes paradas y poder degustar las diferentes variedades de vino. Por lo tanto, como ven, Eslovenia tiene un montón de oferta turística para todos los gustos. Tiene montañas nevadas para los amantes del senderismo y del alpinismo, tiene ríos, tiene ciudades cargadas de historia con una arquitectura preciosa, una gastronomía por descubrir y, como les acabo de comentar, buenos vinos que degustar. Y hablando de gastronomía, voy a hacer una breve mención a esta y les voy a contar algunos de los platos más típicos por si quieren aprovechar y probarlos en su viaje a Eslovenia. Por un lado tenemos la jota, que es una sopa hecha a base de repollo, bacon y costillas normalmente. Es un plato sencillo y consistente y es especialmente popular en la zona de Istria. También tenemos el goulash, que es un estofado de carnes, papas y perejil. Aunque es típico de Hungría, también se puede encontrar en un montón de lugares de Eslovenia. Otra opción es el sgansi, no sé si lo pronuncio bien, se escribe así, y es un puré de polenta al que se le suele añadir trigo sarraceno y cortezas de cerdo para darle un poquito más de sabor. No suele ser un plato principal, sino más bien un acompañamiento. Y no hay comida que se precie sin un buen postre. Y para ello tenemos el tradicional crema resina, cream cake o pastel de crema. Aunque se puede degustar a lo largo de todo el país, es muy típico de la región de Bled y consiste en varias capas de hojaldre en cuyo interior encontramos crema, que puede ser nata y también una crema con sabor a vainilla, es lo más habitual. Es muy parecido a las tradicionales milhojas, pero versión eslovena. Y por último, para acompañar esta comida, las cervezas típicas de Eslovenia, o las más conocidas, son la Laško y la Union. Y por último, ya casi para terminar, pero no menos importante, ya que suele suscitar bastante interés, vamos a hablar del presupuesto. Toda la información que les voy a dar ahora es por persona. Vuelo directo desde Gran Canaria con la compañía Vinter, 317 euros. El alojamiento para 7 días, nos quedamos en 6 alojamientos diferentes, ya que 2 noches las pasamos en el lago Bled, 3 de ellos con desayuno, incluido el del lago Bled, 315 euros. El coche de alquiler, el más básico que había, un Fiat Panda con muy bajo consumo que no nos dio ningún problema, con la compañía Sicily by Car, 98 euros.
En gasolina, para recorrer algo más de 900 kilómetros nos gastamos 40 euros por persona. La gasolina, por cierto, en el momento en el que nosotros viajamos estaba a 1,495 €. Nos gastamos en peaje aproximadamente 14 euros por persona entre Italia y Eslovenia. La viñeta de Eslovenia para el peaje para una semana costaba 16 euros. En comidas nos gastamos 130 euros. Hay que tener en cuenta que en algunos alojamientos teníamos el desayuno y a veces comíamos en restaurantes, pero también otras veces pues comprábamos en algún supermercado pues para comer en ruta o para cenar tranquilamente en la habitación. Y finalmente en el apartado entradas, en el que incluyo la visita guiada por Ljubljana, la entrada a la garganta de Vingar, a la garganta de Tolmin y la entrada a la cascada de Kozjak, pues en total por persona unos 37-38 euros en entrada. En total todo el viaje de una semana por Eslovenia nos salió algo menos de 1000 euros por persona. Aquí les dejo una pequeña tarjetita con el resumen de los gastos por si quieren darle a la pausa y tomar nota. Pues esto es todo. Espero haber resuelto sus dudas en caso de que las tuvieran. Espero haberles dado información útil y detallada. Y si han visto esta guía y han ido a Eslovenia, déjenlo en los comentarios. Sobre todo si creen que hay algo más importante que yo no he tratado aquí y que las personas que visiten Eslovenia deberían saber. Y no olviden, viajen a donde viajen, disfrutar de cada momento porque es único e irrepetible. Y da igual si viajan lejos o cerca. Disfruten siempre de aquello que les rodea. Si han llegado hasta aquí y este vídeo les ha resultado de ayuda, consideren suscribirse al canal y darle a like como forma de apoyo. Hasta la próxima.